Estamos en esta 14ª semana de nuestra serie de Transformaciones Profundas y estamos en esta tercer parte de este mensaje que empezamos hace 3 semanas o 2 semanas atrás. ¿Qué es lo que nos motiva a cambiar? ¿Qué es lo que motiva a nuestro corazón al cambio en realidad? Así que la semana pasada o antepasada mostramos 4 formas en que nosotros podemos cambiar erradamente. Gracias. Erradamente, y empezamos por el lado de la culpa. La culpa no es un buen motivador para cambiar. Y espero que usted lo haya asimilado correctamente, porque esto va gradualmente ayudándonos a analizar nuestro propio corazón. Podemos vivir años habiendo hecho cambios en nuestra vida y hasta venir a la iglesia, como decíamos, hasta haber hecho una decisión de fe por Cristo Jesús, pero no por la razón correcta, no por la motivación correcta, sino por culpa. Entonces estamos acá por culpa. Y no es la manera que Dios quiere que vivamos. Y tampoco vimos a continuación que el orgullo tampoco es un buen motivador para poder cambiar. Ninguno de estos son correctos porque no duran mucho, duran un periodo de tiempo y nosotros siempre vamos a regresar a un patrón de vida. Es decir, nos motiva a cambiar cosas externamente. Nos portamos bien, cambiamos de actitud, sí, por un tiempo, pero luego siempre regresamos a un patrón. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio en lo profundo, solo ha habido un cambio en lo externo. Hoy nos toca y nos corresponde ver esta tercera motivación errada, insisto, para cambiar, que es el temor. Ya no es la culpa, ya no es el orgullo, es el temor. Y yo diría, al igual que la culpa, el temor es uno de los, no sé si decir los más, los motivos más usuales que la mayoría de gente es motivada para hacer algún cambio de conducta. Pero no es el correcto, vuelvo a insistir. Y me voy a expresar mejor describiéndole por qué no es bueno el temor como un motivador para el cambio. Vamos a ver qué sucede cuando el temor nos mueve a hacer modificaciones en nuestra vida conductual. Ore conmigo, por favor, ahí donde está. Pídale esa gracia de parte del Señor. Si usted nos está acompañando 1, 2 semanas, quizás ya un mes, y sigue reflexionando y sigue meditando en lo que Dios puede hacer por su vida, considere que esta mañana puede ser crucial para usted. Así que mida bien las decisiones que va a tomar mientras va escuchando este mensaje. Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote que nos guíes por tu Espíritu, traigas a través de tu palabra claridad a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque es la única manera, Señor, de poder comprobar nuestra propia realidad, entender nuestra propia realidad, comprender nuestras diversas situaciones, experiencias en la vida. Y sobre todo si se trata del deseo de querer cambiar, el deseo no es suficiente, el deseo tiene que estar acompañado de decisiones concretas en nuestras propias vidas, Señor. Oramos para que si por años hemos vivido esclavos de temores y los temores han hecho que cambiemos algunas cosas en nuestra vida, Señor, no es el correcto motivador para hacer esos cambios. Primero debemos entender cómo es que hemos caído en esa esclavitud para poder renunciar a esas motivaciones equivocadas que un día tomamos, para poder ser libres, Señor, en ti. Tú fuiste muy claro, Señor Jesucristo, cuando dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad eres tú y seríamos libres, Señor. Así que pueda correr tu verdad en esta mañana sobre nuestras mentes y corazones y tú puedas libertar a todos los que debas libertar en esta mañana. En el nombre tuyo oramos en esperanza, Señor. Amén. Amén. Miremos más de cerca cómo el temor nos mueve a cambiar. Todos los seres humanos, mis hermanos, todos, absolutamente, independiente de edad, situación, condición, religión incluso, todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos una cierta inclinación y una cierta educación moralista. Todos hemos recibido cierta educación moralista desde nuestros hogares. Todos la hemos recibido en alguna medida. Entonces, desde pequeños nos enseñaron y aprendimos el significado de la ley de causa y efecto, aunque no nos los explicaron así. Ningún papá, ninguna mamá sentó a sus hijos y dijo, te voy a explicar lo que es la ley de la causa y efecto. No, la aprendimos en la experiencia diaria, ¿no?
nosotros rápidamente, tempranamente diría, aprendemos que si ponemos, muy niños, que si metemos los dedos en el enchufe de la corriente nos va a pasar una descarga eléctrica. Eso muchos de nosotros lo aprendimos a pesar que nos dijeron, no metas el dedo ahí, pero fuiste de curioso y vi qué hay acá, ¿no? Y metiste tu dedito y de milagro que no te electrocutaste por completo, ¿no? Entonces, sabemos eso tempranamente, que si no es por un choque eléctrico, es por una disciplina, porque antes de meter el dedo ya te vio tu mamá, dijo, te dije que no, y te agarra por el pescuezo y te saca de ahí y encima te da, ¿no? O sea, tempranamente aprendemos que nuestras acciones tienen ciertas consecuencias. Si nos portamos mal, no vamos a ver televisión o no nos van a permitir la salida con los amiguitos. Si no estudiamos un examen, vamos a salir reprobados y hasta quizás perdamos el año y hasta quizás perdemos la profesión, el estudio de la profesión, ¿no? Si hacemos daño a alguien, ese mal nos va a alcanzar en algún momento y va a venir como rebote a nuestras propias vidas. Si pecamos por alguna razón, ese pecado tiene un costo y según la Biblia el costo del pecado es la muerte. Tempranamente aprendemos esas lecciones, esa es la ley de la causa y el efecto. Todas nuestras decisiones tienen un efecto. Cualquier cosa que echemos a andar en nuestra vida por decisión propia va a tener una razón de ser, un propósito, pero va a tener una causa y va a tener un efecto al mismo tiempo. Así que no nos lleva mucho tiempo entender que nuestro comportamiento tiene consecuencias. Todo nuestro comportamiento tiene consecuencias. Esas consecuencias nos desagradan por un lado, porque nadie quiere electrocutarse, salir desaprobado, perder el trabajo por una mala decisión o perder la profesión, como yo decía. Son las consecuencias, pero nos desagradan esas consecuencias, pero por otro lado, funcionan como motivadores de refreno. Funcionan como motivadores de refreno. Ahora, así como funcionan los niños, los adultos no somos diferentes en eso. En la misma medida igual funciona en nuestras mentes, en nuestro cerebro, que los niños. Pongo un ejemplo para los que conducen auto y me van a entender rápidamente. Usted está conduciendo por una avenida donde el límite de velocidad, según los últimos dictámenes, es 50 kilómetros por hora en zonas urbanas y 30 kilómetros, si mal no recuerdo, en zonas escolares. Pero usted esa mañana se durmió y salió tarde. Entonces sale disparado, se trepa sobre su coche, lo enciende y sale como si fuera a correr la Fórmula 1. Y sale 80 kilómetros por hora. En una zona que solo está permitido a 50 kilómetros por hora. Entonces está yendo a toda velocidad y a lo lejos de pronto usted ve un policía de tránsito. Y no es cualquiera, es una fénix. ¿Usted se ha dado cuenta cómo por arte de magia su piececito que está metiéndole a fierro a fondo, como dicen los pilotos, de pronto mágicamente su pie empieza a quitar del acelerador y empieza a bajar la velocidad hasta que llega a 50, de tal manera que cuando llega a la altura de la Fénix usted está ya a menos de 50 y todavía saluda a la policía, ¿no? ¿Por qué bajó de 80, por qué bajó a 50 kilómetros por hora? ¿Por qué? ¿Por amor a las leyes de tráfico? ¿Por respeto a la gloriosa policía de tránsito del Perú? ¿O bajó la velocidad para evitar un accidente? No, hermanos, absolutamente ninguna de esas fueron las razones. Si hacemos una escueta pero honesta introspección, si vemos en lo profundo del corazón, nos va a revelar que nuestro verdadero deseo por el cual bajamos de velocidad es porque no queremos sufrir las consecuencias, es decir, nos van a poner una multa y yo no quiero pagar la multa. Entonces, mi ego es herido. Entonces, quiero soliviantar eso, no quiero que sufra, yo no quiero pagar una multa. Y por esa razón, no porque estoy pensando en el resto de la gente que pueda hacer algún daño, chocarme, atropellar a alguien, matar a alguna persona, violar una ley de tránsito. No está ahí mi pensamiento está en pagar la multa y no quiero pagar esa multa, me duele pagar esa multa. Lo triste, mis hermanos, y lo pobre de este tipo de motivación es tal como le he descrito en este sencillo ejemplo.
Solo obedecemos. Capte esto, por favor, porque este es un sistema de obediencia en nuestras mentes en automático, lamentablemente por razón del pecado, por nuestra naturaleza. Solamente obedecemos cuando creemos que podemos ser atrapados, cuando vemos que nos van a descubrir que estamos cometiendo una falta y vamos a sufrir algún tipo de sanción, castigo o penalidad. Ahí es donde nos frenamos un poco. Pero ese cambio de conducta que es externo es solamente momentáneo. Regresando a este conductor que eres tú, ¿no? Bajaste a menos de 50, saludaste a la gloriosa Policía Fénix de Tránsito del Perú y empezaste a ver por el retrovisor hasta que tomas una curva y ¡fum! Le vuelves a meter 80 porque ya se me hizo tarde para el trabajo. ¿Sí o no? ¿A qué nombres? Díganme que no. No, pastor, usted es un mentiroso. La mayoría de gente hace eso. Y ahí está la prueba que el cambio de conducta solo es momentáneo, porque no quiero pagar esa multa. Pero cambié en algo en mi interior, no, para nada. No cambió nada en mi interior. El motor de ese tipo de comportamiento, mis hermanos, es completamente egocéntrico. Estamos pensando solo en nosotros. Es decir, no hago las correcciones a mi indebida conducta por amor a Dios o por amor a las leyes de Dios. No, solamente hay amor a uno mismo. Porque amo no sufrir. Amo a controlar mi comportamiento para no sufrir. Amo hacer lo bueno para no sufrir. Estoy pensando en mí. Es un pensamiento egocéntrico. ¿No se da cuenta de eso? Entonces, ¿por quién tengo que hacer las cosas? Por amor a Dios, que es diferente. No por amor a mí, sino por amor a Dios, por amor a sus leyes, por amor a su palabra. Esa es la motivación correcta. Pero no tenemos esa motivación correcta, curiosamente. Y no hablo de gente incrédula, hablo de cristianos. Hablo de cristianos. Como vimos la semana pasada, el que sufre, decíamos, es nuestro ego. El que sale herido es nuestro ego. Y buscamos aliviarle ese dolor a nuestro ego, porque lo que nos mueve a obedecer una ley de tránsito, incluso se ha dado cuenta que si nosotros queremos, si nos quieren colocar una papeleta allá porque nos paró y digamos que la Fénix te hace una señal que se estaciona y te paras y jefe, y por acá, no, yo lo vi desde lejos, ¿no? Entonces usted venía a 80. No, jefe, primero es la justificación, la mentira. Y cuando no funciona eso, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Cuando la Fénix saca y empieza a hacer la papeleta, ¿qué hace? Coima. Inmediatamente piensa en la coima, ¿no? Jefecito, para que se pinte las uñas, ¿no? No, le empieza usted a pedir perdón en automático, ¿no es cierto, no? Pedimos perdón al oficial y apelamos a la comprensión del oficial de policía. Entonces la pregunta otra vez es, ¿por qué pedimos perdón? ¿Porque realmente hemos cambiado? ¿Porque realmente entendí que he podido producir un accidente, he podido matar a una persona? ¿Porque entendí que estaba violando una ley? Porque lo correcto, ¿cuál sería? Usted tiene razón, póngame la papeleta porque venía a 80, esa es la verdad, y punto, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pedimos perdón? Porque mi ego ha sido dañado. No he cambiado en lo profundo de mi corazón. No me he arrepentido de verdad por violar una ley de tránsito. No lo he hecho, ¿no? En el interior de nuestro corazón esto va a 1000 por hora, mis hermanos. Nos duele nuestro ego, nos duele que vamos a pagar esa multa. Sufro por eso y busco evitar ese sufrimiento. Estoy pensando en mí, por eso pido perdón, pensando en mí, no pensando en Dios, las leyes, lo que violé, no, nada. ¿Sentimos vergüenza? Claro, sentimos vergüenza, porque hemos sido descubiertos por el policía de tránsito. ¿Sentimos angustia? También. ¿Sentimos remordimiento? Por supuesto que sí, remordimiento estoy diciendo. ¿Sentimos culpa? Sí, por eso pedimos perdón. Pero cada una de esas emociones, yo aclaré la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora, cada una de esas emociones que solemos percibir cuando somos descubiertos en alguna falta, en algún pecado, vergüenza, angustia, remordimiento, culpa, cada una de esas emociones que pasan por nuestra alma son completamente autocentradas, dije el domingo pasado.
Es decir, nacieron en mi interior motivadas en el amor hacia mí mismo. No fueron motivadas por el amor a Dios y su palabra, no, fueron motivadas por amor a mí mismo. Porque quiero quedar bien. Está de por medio mi ego, está de por medio mi reputación. Esa es la tristeza según el mundo que viene a nosotros y que el apóstol Pablo describe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Pablo dice, la tristeza del mundo produce muerte. Ese término tristeza resume perfectamente todas estas emociones: vergüenza, angustia, remordimiento y culpa, que son emociones muy naturales del ser humano. Pero Pablo aclara, dice, esta es la tristeza del mundo que produce muerte, que me hace sentir culpable, me hace sentir mal, me hace sentir remordimiento, me hace sentir vergüenza, pero eso me dura un corto tiempo y luego regreso a mi patrón de conducta de siempre. Pero Pablo aclara en ese mismo versículo, 2 Corintios 7:10, pero la tristeza que viene de Dios, dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ahí sí hay cambios profundos, hermanos. En esa tristeza sí hay cambios profundos. Nadie está exento, usted y yo todos, nadie está exento de dificultades, miedos, preocupaciones, a las cuales nosotros llamamos fobias o temores. Por ejemplo, el terror que sintieron los tripulantes de la nave donde viajaba Jonás. ¿Te acuerdas, Jonás? Se trepa a esa nave y Dios desata una gran tormenta. Los marineros, dice Jonás, capítulo 1, versículo 5, dice, los marineros tuvieron miedo, tuvieron terror. Y ahí se nota claramente la manifestación de esta emoción del alma de todos estos marineros, como un pánico, terror, fobia, ¿no? Similar a la que tuvieron los discípulos de Jesús cuando estaban en esa barca cruzando el mar de Galilea y se desata la gran tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 41, y dice, entonces los discípulos temieron con gran temor, dice. Con gran phobos, que es el término griego que se utiliza ahí para temor, phobos, ¿no? Miedo, temor, pánico, terror. Así es la manifestación del miedo. Pero en ambos casos usted se dará cuenta, tanto en el caso de los marineros del barco donde estaba Jonás, tanto los discípulos en la barca en el mar de Galilea, en ambos casos, como en muchos otros en la Biblia, no sé si usted se da cuenta, cómo se soluciona el problema del temor. ¿Cómo es que notamos que el ser humano puede solucionar el problema del temor? Es Dios quien lo soluciona, no es el ser humano que lo soluciona. Es Dios quien soluciona ese problema, es Dios mismo quien esparce el miedo, el que controla el miedo, los temores en nuestros corazones. Dios le manda al pez que vomite a Jonás en tierra firme, y cuando ocurre eso, cuando Jonás es arrojado a tierra firme, ya no tiene miedo. Ya no tiene miedo. Los discípulos en aquella barca, cuando Jesús se levanta y manda callar al viento y aquietarse al mar, los discípulos dejan de tener miedo. ¿Me entienden, hermanos? El miedo lo puede tratar solamente Dios, nosotros no lo podemos solucionar. Iglesia, necesitamos considerar que el problema de nuestro temor, usted tiene que identificar bien eso. El problema de nuestros miedos, de nuestro temor, no solo es que vamos a experimentarlo, y de hecho que lo experimentamos constantemente en ciertos momentos, sino lo que debemos darnos cuenta y tenemos que tener en consideración es que cada experiencia de temor en nuestro corazón tiene el potencial, hermanos, tiene el potencial de seguir creciendo de manera exponencial hasta que se puede convertir en un temor dominante. O sea, no lo podemos controlar ya. El temor nos dominará si no le permitimos a Dios que trabaje en nuestra mente y que trabaje sobre nuestro corazón, para hacernos comprender. Cuando Él entra a trabajar, le dejamos trabajar en nuestra mente y corazón, comprendemos que Él es el único que puede suplir cada una de las necesidades que nos están preocupando y que están generando miedos o temores.
No sé acá cuántos en las últimas semanas, en los últimos meses estarán generando constantes miedos, temores, a pesar que conocen a Dios, conocen la palabra, vienen cada domingo a la iglesia, estudian un curso, pero están sumidos en miedos, en temores. ¿Por qué? Porque siempre hay un margen de duda frente a las promesas de Dios. Y eso es lo que genera miedos. Es por eso que el salmista, de manera directa, sencilla, pero llena de fe, fíjese lo que dice en el Salmo 56, versículo 3. Esa es la solución para el miedo, esa es la solución para el temor. El salmista dice sencillamente: en el día que temo, yo en ti confío. Así de sencillo suena. Él no está diciendo, no, el miedo está en mi mente, está en mi mente, en mi mente. No, él acepta la realidad del miedo, acepta la realidad que lo está enfrentando. Dice: en el día que temo, yo en ti confío. Eso significa que cuando nosotros conscientemente de que sabemos de que estamos haciendo algo mal, nos estamos conduciendo de manera indebida, y sobre todo si somos descubiertos en cualquiera de esos actos indebidos, de forma natural, escúcheme, de forma natural vamos a sentir cierto miedo, cierto temor por las consecuencias que eso va a traer. Me descubrieron y va a traer consecuencias, es inevitable eso. Entonces sentimos cierto miedo, cierto temor. En ese instante es donde nosotros no debemos dejarnos guiar por nuestros miedos, por nuestros temores, que nos van a llevar, lo más probable es que nos conduzcan a hacer ajustes de conducta externos. Porque recuerde, estoy defendiendo mi ego, mi reputación. Entonces, para no quedar mal, voy a hacer ajustes. Ya está bien, no se enoje. Ya, ¿quieren que haga esto? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Cosas externas. Pero eso no necesariamente significa que haya cambiado mi interior. Lo que debemos hacer en esos instantes es exactamente hacer lo que dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Es decir, me entrego, en ese instante me entrego por completo en confianza en las manos de Dios. Entonces me dejo guiar por Él, porque solamente Él puede mostrarme las razones y los porqués de mi inconducta. Solo Él puede hacerme conscientes por qué me estoy comportando de esa manera pecaminosa, y me va a llevar hacia el arrepentimiento. Y llevado hacia el arrepentimiento, no va a haber cambios externos, va a haber cambios profundos en el corazón. Entonces voy a ser libre. ¿Lo entendió? ¿Por qué escogemos el camino más complicado, hermanos? Escojamos el camino más sencillo. Apenas el Espíritu Santo lo haga consciente que está haciendo lo incorrecto, no trate de maquillar nada. Simplemente entréguese al Señor en confianza, completamente póngase en sus manos, déjese guiar, porque Dios lo va a guiar a entender razones, motivos por qué usted se está comportando de esa manera, y lo va a llevar hacia el arrepentimiento. Y arrepintiéndose, usted va a ser libre. Se da cuenta que nosotros no podemos manejar el miedo. Por eso es importante que comprendamos que no es correcto que el temor nos motive para cambios conductuales. ¿Por qué no? Le voy a explicar por qué no. Permítame usar un acróstico con la palabra miedo, y para explicarle 5 razones por las cuales el miedo, el temor no es un buen motivador para el cambio. ¿Correcto? Entonces ahí le va la primera razón. ¿Por qué no? Estoy usando la palabra miedo como un acróstico. Porque en primer lugar me detiene. Nos detiene, sí. Y parecería ser, esa es la parte ventajosa para nosotros. Retomo para explicarle esto. Segunda de Crónicas, capítulo 10, que es un capítulo antes del que leyó nuestro hermano Guillermo. Nos encontramos con la historia, en el capítulo 10 nos encontramos con la historia del rey Roboam, hijo de Salomón. Los que han leído la historia de Israel, los que han leído la historia del rey Salomón, quien toma el mando de Israel después de la muerte de Salomón. Ahora, por una mala decisión que toma este rey joven, Roboam, basada en un mal consejo, ¿no? A pesar que recibe un buen consejo de los ancianos, él prefiere tomar el consejo de sus amigos más allegados. Otros jóvenes perdidos, sin experiencia, decide seguir ese consejo y
imprime, empezando nada más su reinado, quiere imprimir un yugo cruel sobre la nación de Israel. A pesar que el pueblo le ha pedido que sea más bondadoso que su padre. Esa ha sido la petición que le han hecho al rey Roboam. Pero él, por mal consejo, se niega a hacer eso y encima amenaza a toda la nación de Israel, y ocurre lo impensado. Toda la nación se molesta, entonces se quiebra el reinado. Segunda de Crónicas, estoy capítulo 10, versículo 19, así termina el capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Se dividió, y así nace el reino, el famoso reino del norte, cuya capital fue Samaria, y el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. Roboam fue el causante de eso, por una mala decisión. Ahora, ¿Roboam se quedó tranquilo? No, él quiso retomar el liderazgo sobre todo Israel, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Estoy en 2 de Crónicas capítulo 11, así empieza el capítulo 11, versículo 1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino de Roboam. Entonces él estaba dispuesto a, por la fuerza, hacer retornar a todos los israelitas bajo su mando, por la fuerza. Pero Dios le envía un mensaje a este rey joven. Versículo 4, le dice el Señor: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Miren lo que está diciendo Dios: yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Roboam obedeció. Detuvo sus deseos de ir y por la fuerza reconquistar Israel. Sí, eso es lo que leemos en estos versículos. La pregunta es: ¿qué lo detuvo? ¿Qué es lo que lo detuvo este rey? ¿Sabe qué lo detuvo? Temor. Simple temor a las consecuencias de desobedecer a Dios. Dios ha dicho: no, pues ¿cómo me voy a meter contra Dios, no? Además, delante de toda la nación. No. O sea, hay que obedecer nomás, ¿no? Lo que vemos en este pasaje es que aparentemente, mis hermanos, Roboam renuncia a hacer su voluntad, porque él quería hacer su voluntad. Reunió el ejército, estaba listo para atacar, hacerlos volver por la fuerza, pero él renuncia aparentemente a hacer su voluntad y que siga haciendo las cosas a su manera. Él renuncia aparentemente a eso. Se detiene para hacer lo que Dios ha dicho. Pero al detenerse de estar haciendo algo indebido, hermanos, no necesariamente significa que nosotros hayamos sido cambiados, que hayamos sido transformados en nuestra mente o en nuestro corazón. El detenernos en algo indebido o malo que hemos estado haciendo no significa que hemos cambiado. Nos detenemos por el temor a las consecuencias posibles. Esa es la razón por la que paramos. Nos detenemos por las posibles consecuencias, por temor a algo malo que nos vaya a ocurrir. Esa es la razón por la cual nos detenemos. Y otra vez, igual que el del coche a 80 kilómetros por hora, baja la velocidad, pero no está pensando ni siquiera en la ley de tránsito que está violando, está pensando en él mismo, en sus intereses. Igual nosotros nos detenemos por miedo a las consecuencias. No me detengo por amor al Señor, porque le puedo causar más daño a la persona contra la cual estoy en este instante, o lo que yo estoy haciendo va a causar daño a un montón de personas. No estoy pensando en la gente, estoy pensando en mí. Por eso decía, esta es una acción egocéntrica. Que el miedo nos lleva a cambiar conductualmente por un momento, pero no transforma nuestro corazón egocéntrico para nada. Regresando a la historia de Jonás, Jonás tuvo miedo de morir dentro del pez, usted lo sabe, lo explicamos la semana pasada. Tuvo miedo, pánico, terror por morir dentro del pez. Esa fue la razón que lo hizo clamar a Dios. Entonces él estaba pensando en él. Él tuvo miedo a las consecuencias extremas de su desobediencia. Sin embargo, usted se da cuenta, también lo explicamos la semana pasada, lo terrible, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo en el corazón de Jonás dentro de ese pez? Él tiene miedo a morir,
Pero a pesar de que él está clamando a Dios para que Dios lo saque de esa situación, a pesar que él tiene miedo a morir y está pidiéndole a Dios que haga algo por él, es terrible lo que está pasando en el interior de su corazón, porque él está clamando a Dios, pero él sigue odiando en su corazón a los ninivitas. Quiero que entienda bien esto, porque es el reflejo exactamente de lo que nosotros solemos hacer. Jonás estaba, imagínenselo dentro del pez, este hombre está clamando a Dios para que Dios tenga misericordia de él, pero Jonás no tiene ni un ápice de misericordia para los ninivitas. Está clamando a Dios, pero sigue odiando en su corazón a los ninivitas. Paradojas de nuestro corazón, de nuestra naturaleza caída, mis hermanos. Somos así. Entonces el temor funciona como un fuerte motivador para detenernos, sí, para cambiar nuestra conducta externa, sí, pero no para cambiar lo profundo de nuestro corazón. Espero que lo vea claramente. Por eso no es bueno el miedo, el temor como un motivador para cambiar. El miedo le hizo dar un giro a Jonás, pero su corazón no había cambiado absolutamente nada. El miedo le hizo cambiar de conducta al rey Roboam para obedecer a Dios, pero en su corazón seguía deseando exactamente lo mismo antes de obedecer a Dios. Todo esto nos muestra que nosotros podemos estar haciendo cosas espirituales, como orar, como Jonás, como clamar a Dios, como Jonás, como predicar, como Jonás cuando salió después y fue a Nínive obedientemente, entre comillas. Podemos estar sirviendo a Dios, hasta aparentemente podemos estar obedeciendo la voluntad de Dios, pero todo eso es externo, todas son conductas externas. Pero puede ser, mis hermanos, que en nuestro corazón, en el interior de nuestro corazón, sigamos pensando o sintiendo diferente a Dios. Podemos seguir sin perdonar a alguien que nos dañó. Podemos seguir odiando a alguien. Podemos estar enojados contra alguien. Podemos estar en desacuerdo con la misma iglesia y todavía permanecer dentro de la iglesia. ¿No es una paradoja? ¿Por qué se da todo eso? Porque solo hay conducta externa. Porque en el interior no he cambiado en absoluto. No ha habido ninguna transformación interior. Es peligrosísimo, hermanos. Y totalmente persuadido que hay muchos creyentes que años viven bajo ese sistema de vida, de apariencia externa, pero en el interior de su corazón no han sido transformados. Eso nos lleva al segundo aspecto de por qué no es un buen motivador el temor. Miedo. Me detiene, sí, pero me lleva a ignorar los planes de Dios, los pensamientos de bien de Dios, los ignora, absolutamente los ignora. Regresa conmigo al rey Roboam. Él detuvo su plan para obligar a Israel a volver a reconocerlo como rey sobre Israel. Recuerda que lo quiso hacer a la fuerza. Él tenía 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel, según lo que acabamos de leer hace un instante. O sea, él tenía sus propios planes, ¿no es cierto? Entonces de pronto, cuando él estaba listo para hacer esto, de pronto aparece Dios y les dice: no suban, no peleen contra sus hermanos, vuélvase cada uno a su casa. Punto, se acabó. Roboam detiene el plan, detiene lo que quería hacer, detiene el ataque, pero no detiene en su mente y en su corazón los planes de reconquistar todo Israel para su propia gloria. Eso no lo detuvo. Eso siguió su curso en su mente y en su corazón. En otras palabras, él ignoró los planes de Dios. Los ignoró por completo. Él siguió con los suyos, ¿no? Estrategia diferente, pero él siguió con sus propios planes. Por favor, hermano, hermana querida, que me estás escuchando, o usted que nos está visitando, recuerde, el temor, el miedo te puede llevar a hacer cambios externos, pero no transforma, no cambia lo que tienes en lo profundo de tu corazón.
Puedes hacer cambios externos por temor a que te pueda ocurrir algo o a que Dios pueda hacer algo en tu contra, pero tú no estás de acuerdo con Dios porque tú tienes tus propios planes. Entonces te puedes detener por un tiempo, pero tú sigues trabajando en tu mente, tu corazón, tus propios planes. Eso es lo que estaba pasando en la mente de Roboam. Segunda de Crónicas, capítulo 5, ustedes se cuentan, a partir del versículo 5 hacia adelante, hay cambios que él realiza, hay un plan que él empieza a desarrollar. Habitó Roboam en Jerusalén, edificó ciudades para fortificar a Judá, edificó Belén, Etán, Tecoa, Besur, Soco, Adulán, Gat, Maresa, Sib, Adorán, Laquis, Aseca, Sora, Jalón, Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas, puso en ella capitanes, provisiones, vino, aceite en todas las ciudades, puso escudos, lanzas, los fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. El plan de Roboam, usted ve el desarrollo de su propio plan, es un plan paralelo al plan de Dios. Y si usted se da cuenta en lo que acabamos de leer, es evidente la intención de este rey de en cualquier momento, en cualquier instante, retomar territorio perdido. Si usted ve en el siguiente mapa, por favor, solamente para que se ubique geográficamente hablando, el siguiente, por favor. Los dos reinos, va a haber los dos reinos, el del norte y el sur. Todo lo que viene en azul es el reino de Israel ya dividido, y lo que viene en amarillo intenso, el reino de Judá, que es donde está reinando Roboam. Todos estos arreglos que ha leído usted, el versículo 5, 6, 7, 8, 9, todos son ciudades que están en los límites del reino de Israel, en los límites de las ciudades filisteas hacia el mar. Todas esas ciudades las reforzó. Y las armó. ¿Quién hace eso si no tiene la intención de ganar terreno? Es evidente su deseo de que en cualquier momento retomar el territorio de Israel. Este plan de Roboam lo desarrolla, como decía, paralelamente al plan de Dios. Me explico, hermanos, para que usted entienda lo que estoy tratando de decir y lo que vemos en el texto. Lo correcto hubiera sido que este rey Roboam, al escuchar decir a Dios, acá en 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 4, estoy regresando, cuando escuchó decir a Dios, no suban, no peleen contra vuestros hermanos, vuélvanse cada uno a su casa porque yo he hecho esto. Esa frase es clave en boca de Dios. Yo he hecho esto. Este rey, lo correcto hubiera sido que este rey se dé cuenta que Dios tenía un plan de acción que estaba llevando a cabo. Si no, no hubiera hecho eso Dios. Por lógica, es obvio, tiene un plan, Dios tiene un plan, está desarrollando un plan. No lo entiendo, no lo entendemos nosotros, pero hay un plan. Entonces, como dijimos, lo correcto debió ser que Roboam, como rey, se haya interesado en preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es ese plan? Si yo soy el rey de Israel, si tú me pusiste como rey de Israel, entonces, ¿cuál es tu plan, Señor, que estás llevando a cabo? ¿Y cómo te puedo ser útil en ese plan? ¿Qué debo hacer yo para encajar dentro de ese plan? ¿Por qué no hizo eso Roboam? La respuesta es sencilla. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque simplemente no le interesaba un comino el plan de Dios. No le importaba para nada el plan de Dios. Lo único que le importaba a él eran sus propios planes, su propia reputación. Acá tengo que reforzar todos mis límites, armarlos en cualquier momento. En la primera ocasión que tengamos, vamos ganando terreno nuevamente. Él está pensando en él, en su reputación. El temor a las consecuencias lo había detenido en sus primeros planes, sí, pero no había cambiado su corazón. ¿Se está dando cuenta de eso? ¿Qué ha detenido el miedo en ti desde que te convertiste al Señor? ¿A qué tienes miedo? ¿Al infierno? ¿A que tu pecado te pueda alcanzar un día? ¿A que lo que nunca confesaste públicamente te alcance un día y te haga perder matrimonio, familia, relaciones? ¿Tienes miedo a eso? Y por eso tienes una conducta aparentemente correctamente de un cristiano. ¿Por eso vienes a la iglesia?
Por eso le sirves al Señor, porque tratas de compensar en algo, pero en el fondo es miedo. Si es tu caso, has sido motivado por el miedo a hacer los cambios externos, pero no cambiaste en tu interior. No ha habido una transformación en lo profundo de tu corazón. Y es que cuando no hay transformación profunda del corazón, el temor solamente nos va a motivar a hacer algunos ajustes, obviamente, en nuestra conducta externa, pero ignoraremos lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas. Por favor, escuche que esto es importantísimo. Igual que Roboam, nosotros seguimos llevando adelante nuestro plan. Y aparentemente puede ser un buen plan, porque vengo a la iglesia, vengo a estudiar cursos, estoy sirviendo en un ministerio. Parece que estoy en el plan de Dios. Pero en realidad estoy escuchando el plan de Dios, entiendo el plan de Dios. Mis hermanos, como Roboam podemos estar conectados con el pueblo de Dios, conectados con el pueblo de Dios, la iglesia. Podemos estar aparentemente obedeciendo los mandatos de Dios. Podemos estar sirviendo en algo a Dios, pero podemos estar totalmente en discrepancia con Dios. ¿Por qué? Porque creo que mis criterios son mejores que los criterios de Dios. Pero como quiero conservar mi reputación intacta, hago los cambios conductuales externos que den la apariencia que todo está bien con Dios. Pero en lo profundo de mi corazón sigo en pie con todo lo que yo pienso y con todo lo que yo creo. Esa es una tragedia, hermanos. ¿Por qué? Porque me dejé manipular, me dejé motivar por el miedo. Y el miedo ha hecho que yo ignore los planes de Dios. Y yo sigo adelante con mis propios planes. Miedo. En tercer lugar, ¿por qué el miedo no es un buen motivador para cambiar? Porque encamina al altar equivocado. Nos encamina al altar equivocado. El temor te obliga a ir en una dirección definida. Escúchame, iglesia, el temor, el miedo te obliga a ir en una dirección definida, y esa dirección definida no es precisamente la dirección de Dios. Déjame explicarte rápidamente esto. Tenemos que ir hasta Génesis para comprender esto. El miedo es una emoción en nuestras almas que no existía antes de la caída de Adán y Eva. No existía, hermanos. Adán y Eva nunca sintieron miedo, porque no había esa emoción, no la conocían hasta que desobedecen a Dios. Entonces, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, lo dice clarísimo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró, dice. Y cuando el pecado entró, trastornó las almas y las emociones de Adán y Eva. Y ahí es donde ahí aparece y se empieza a generar el miedo, una emoción que antes no tenían. Génesis capítulo 3, para recordar, versículo 8 hacia adelante, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, Adán y Eva, oyeron la voz de Dios al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nunca antes habían tenido esa emoción. Entonces, lo que queremos decir con el registro bíblico aquí en mano, el miedo es una emoción resultante del pecado. No estuvo en el diseño original de Dios. El miedo es una resultante de la caída. Entonces, es una emoción. Si la caída la provocó Satanás, la emoción es una emoción resultante de la caída. Entonces, el miedo es una emoción que la conoce perfectamente Satanás.
y que la utiliza en contra nuestra constantemente. Y la forma, escúchame, y la forma más efectiva de usar el miedo, Satanás, es para hacernos desconfiar de Dios. Es para hacernos desconfiar de Dios. ¿Cuántos cristianos en esta última pandemia, en los 2 últimos años, en los momentos más críticos de la pandemia, viendo morir a sus parientes, padres, hermanos, amigos, gente cercana, conocida, uno tras otro, en algún momento, y hay varios creyentes que se hicieron esta pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué nos está pasando esto? ¿Por qué se hacían esa pregunta? Porque no entendían lo que estaba pasando. Pero esa pregunta Satanás la capitalizó y la usó como un punto de partida para generar desconfianza en Dios. ¿Por qué cree? Y esto ha ocurrido en todas las iglesias en el mundo entero. Grandes porcentajes de cristianos aparentemente comprometidos en las congregaciones, cuando las iglesias vuelven a reaperturar y regresamos a lo presencial, fuertes porcentajes de cada iglesia se ha esparcido, se ha hecho humo. Nadie sabe qué es esas personas. No han ido a otra iglesia, no están asistiendo a ninguna otra congregación, simplemente abandonaron el cristianismo. La pregunta es ¿por qué? Porque el enemigo capitalizó esa pregunta y generó desconfianza en Dios. Y cuando Satanás logre el propósito, te va a llevar no solamente a desconfiar de Dios, porque te quita la confianza de Dios, pero te empuja a tener confianza en algo o alguien que no es Dios. No te deja vacío. Mira, otra vez, el rey Roboam percibió el temor de las consecuencias de la desobediencia, entonces por eso obedece a Dios. No suban, no peleen, paró el plan. Pero él obedeció no porque amara a Dios y su palabra, no, lo hizo porque no le quedaba otra cosa en ese momento. Es decir, Dios dijo y bueno, ya pues es Dios, hay que obedecerle. Pero Roboam, ¿cómo es que Roboam vio a Dios? Escucha, ¿sabe cómo lo vio? Lo vio como el aguafiestas. Me estropeó el plan. Yo ya tenía mis hombres ahí, ya estaba listo para atacar. De hecho, que hubiera recuperado a Israel, pero Dios me aguó la fiesta. De hecho, que Roboam no estaba mirando a Dios así, le frustró los planes, y es por eso que él sigue con sus planes personales, no renuncia a ellos porque no confía en Dios. No confía en Dios. Entonces, ¿en quién ha puesto su confianza? Sería la pregunta. Porque yo decía, Satanás capitaliza esto, te aleja de la confianza del Señor, pero te empuja a tener confianza en algo o en alguien que no es Dios. ¿En quién puso su confianza Roboam? Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Oiga, esto es terrible leerlo. Es terrible simplemente leerlo. Este es un rey puesto por Dios allí. Se supone que algo de la sabiduría del Padre se le habrá pegado. No, todo lo malo del Padre en sus últimos años, al parecer eso fue lo que se le pegó. Existía ya un templo. Existía un sacerdocio asignado por Dios. Existía un tipo de adoración en Jerusalén. ¿Por qué crear uno diferente? Es lo que estamos leyendo en estos versículos. Si el corazón no ha sido transformado, mis hermanos, entonces ese corazón no está lleno de la presencia de Dios, sino que está lleno ¿de qué? De mis dioses, de mis propios dioses. Eso se llama idolatría. A no ser que yo haya construido un propio altar para mí mismo, entonces eso se llama egolatría. Pero todos ellos contravienen, ¿qué cosa? Los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Los 2 primeros mandamientos de Dios son completamente clarísimos de parte de Dios. Y esto estaba violentando este rey. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios es clarísimo en ese sentido. No a la idolatría.
¿Por qué le importa tanto? ¿Por qué le preocupa tanto a Dios que su pueblo, sus hijos se aparten de la idolatría? Entiéndalo por favor en este sencillo versículo. Dice, Él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. ¿Por qué agregaría el autor al relatarnos esta parte y para los demonios y para los becerros que él había hecho? En medio del cuadro de idolatría clarísima que estamos viendo acá, ¿por qué introducir el término y para los demonios? Porque la idolatría nos lleva hacia demonios. En la carta a los Corintios, Pablo emplea hasta 2 capítulos para hablar acerca de la idolatría. Y él dice, voy a resumirlo simplemente, él dice, un ídolo no es nada, dice, absolutamente no es nada. Pero los que adoran a los ídolos, dice que adoran a los demonios. Entonces lo que quiere dar a entender Pablo es que detrás de cada ídolo hay un ente demoníaco operando. No es tan inocente como la gente piensa, pero ay, ¿qué le va a hacer esa sábila colgada ahí? Nada, la patita de conejo, que la estampita de sanguchito en mi billetera, como que no va a hacer ningún tipo de daño. No, son ídolos y detrás de ídolos hay entes demoníacos obrando. Mire lo que está haciendo este rey, a qué se está arriesgando. ¿Cómo es que llegó a ese punto, mis hermanos? Dese cuenta. El punto de partida es miedo que lo motiva a hacer cambios externos, pero no un miedo que lo lleva a rendirse a Dios para arrepentimiento y ser libertado. Hubiera sido diferente la historia. Y ahí no está lo peor quizás. Esta es parte de lo peor. En cuarto lugar, el miedo, porque no es un buen motivador, porque deconstruye, mis hermanos. El miedo deconstruye. ¿Qué cosa deconstruye? La verdad de Dios para acomodarla a sus requerimientos, a sus planes, es decir, le hace hablar a su favor. Para entender esto mejor, ¿qué cosa es deconstruir? Deconstruir es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura o un nuevo significado, una nueva interpretación. Eso significa deconstrucción. Y en los últimos años, lo que la moderna, entre comillas, teología está utilizando la deconstrucción de la Biblia. La está empezando a analizar y a reestructurar. Por eso es que están saliendo tantas versiones de la Biblia hoy en día. Algunas o muchas de estas manejadas por directorios que para nada son cristianos. Usted analiza cuál es el directorio de esta editorial que edita esta versión bíblica y usted va a descubrir que ninguno es creyente. Lo hacen solo por dinero, dirán algunos. No, no es solamente por dinero, es porque están transmitiendo cierta línea de pensamiento, están deconstruyendo la Biblia para hacernos creer, para que nosotros leamos interpretaciones privadas contra las cuales contravino el apóstol Pedro. Ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada, dijo. Entonces lo que leemos, regresando aquí a Roboam, es que este rey Roboam hizo en el caso específico de los 2 primeros mandamientos de Dios. Por eso leí exactamente este versículo 15 para que usted se dé cuenta de esto. Con respecto a estos 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, tomó 2 absolutos, porque los mandamientos de Dios son absolutos. Tomó los absolutos de Dios y los tomó y no le gustó lo que leyó ahí. Así que de acuerdo a su gusto personal, eso hace lo que deconstruye en la Biblia, a su gusto personal le da un nuevo significado. Roboam deconstruye esos 2 mandamientos de Dios y los reinterpreta. Entonces esto es lo que dice Roboam, lo voy a parafrasear, escúcheme por favor con cuidado. Roboam dijo, nosotros sí creemos en Dios, pero miren nada más, Dios dijo que no ataquemos y estamos obedeciendo. Nosotros sí creemos en Dios y le obedecemos, pero necesitamos ser de mente más abierta. Necesitamos escuchar y entender el sentir de las demás personas. Necesitamos respetar la forma en que la gente percibe a Dios, las demás personas. Necesitamos respetar la forma de la fe de las demás personas. Si alguien ama a Dios y también tiene fe en este becerro o en este santo o santa o en esta planta o en este animal, ¿por qué no puede hacerlo? Al fin y al cabo, Dios está en todas partes, así que debemos ser más pluralistas.
Mi madre, ¿sabe qué lenguaje he utilizado? Lenguaje inclusivo. Así nos están mintiendo, hermanos. Todo lo que acabo de decir contiene lenguaje inclusivo. Y no solo lenguaje inclusivo, yo lo he combinado con lenguaje panteísta. Todo es Dios. Por favor, iglesia, escucha, cuando hacemos cambios externos motivados por el miedo, por el temor, y conservamos el corazón intacto, entonces mantenemos nuestra mente intacta. Me refiero a que no somos capaces de llevar ningún pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Más bien por el contrario, empezamos a cuestionar la palabra de Dios como lo hizo Roboam. En silencio obedeció solamente por obedecer a Dios, para demostrar externamente que estaba obedeciendo a Dios, pero en su mente cuestionó esa decisión de Dios. Y al cuestionar la decisión de Dios no le gustó esa palabra, entonces tenía que deconstruirla para acomodarla a sus planes. Por eso echó a andar sus propios planes. No me gustan las palabras de Dios, bueno, las deconstruyo, le doy un nuevo significado. Le borro, le hago crecer los márgenes, borro los límites absolutos y los reemplazo por límites relativos. Eso es deconstrucción. Hermanos, la deconstrucción en el fondo no es tanto un asunto de evaluación de la teología, ojo, sino es más bien abrazar una ideología personal, popular, donde no hay absolutos sino verdades relativas. Entonces, a mi modo de ver, mis hermanos, es simplemente un cristianismo acomodado a los gustos personales y alejado absolutamente de la ortodoxia, de las verdades absolutas. Es decir, estamos en un tiempo en que cada persona está creando su propio cristianismo de acuerdo a su gusto. Yo dije hace muchos años atrás, y algunos ni siquiera me prestaron atención. Yo dije, cada uno de ustedes tiene su propia eclesiología, cada uno de ustedes tiene su propia forma de ver las cosas en la iglesia. Y esto lo dije hace años atrás. Y es que eso ya se venía a venir, ahora cada vez es mucho más fuerte y más claro. Cada quien está deconstruyendo las escrituras y está levantando nuevos conceptos personales de lo que es Dios, Jesucristo, la salvación, la iglesia, el compromiso, el servicio, las misiones. Cada quien está levantando sus propias ideas, hermanos. Y el resultado de apartarse así de la verdad de Dios, los resultados son catastróficos. Iglesia, por favor, es absolutamente catastrófico abandonar, apartarse de la verdad de Dios o quererla cambiar para nuestro propio provecho. Catastrófico. Déjame comentarte un par de casos para que veas tan grave que es el asunto. El caso de la historia de Joshua Harris. Quizás algunos lo hayan leído o de repente algunos probablemente no se acuerden. Joshua Harris, su caso fue un escritor cristiano americano que en el año 2018-2019 se transformó en el paladín de lo que se conoció en esas décadas como la cultura de la pureza. La cultura de la pureza. A finales de los años 90 y los primeros años del siglo XXI, los libros que escribió Joshua Harris luchaban contra el contexto hipersexualizado de la época, que ahora está peor, obviamente, ¿no? Y que llevaba a los jóvenes a un estado de fornicación y de libertinaje terrible. Entonces, Joshua Harris proponía a través de sus libros un tipo de noviazgo diferente. Y yo sé que algunos jóvenes acá hace años atrás, porque yo mismo les recomendé el libro. Sí, léelo, es un buen libro. Un noviazgo diferente planteaba Joshua Harris. Sin embargo, escúcheme por favor, esto es lo triste. Joshua Harris se retractó, años después, se retractó de todo lo que escribió en sus libros. Para mí fue sorpresa en realidad un día encontrarme con un Twitter que dijera eso, que él ya no creía en todo lo que había dicho en sus libros, que se había equivocado. Es más, él pidió a todas las editoriales que tenían
sus libros y estaban autorizados para publicar, les pidió que suspendieran, porque todo lo que él dijo estaba equivocado. La única manera en que este hombre, que fue de mucha bendición a muchos jóvenes, con principios bíblicos que él tomó para guiar a un noviazgo correcto, bíblico, y que después el mismo día que está mal dicho, que él se equivocó, la única manera para que él haya llegado a ese punto es que haya deconstruido la palabra en su mente. Los mismos principios que él compartió para bendición de muchos jóvenes los desconstruyó. Lo más triste es que años después de hacer esta comunicación, él anunció su divorcio públicamente de su esposa. Y después de unos años más adelante, anunció que él ya no era cristiano. ¿Cómo es que se llega a ese punto, hermanos? Otro caso muy triste también fue el caso de los líderes de la mega iglesia Hillsong, desde su fundador hasta varios de sus líderes, pastores en varias congregaciones, que en algún momento de sus vidas empiezan a deconstruir las escrituras para justificar su doblez de vida inmoral, y que luego sale a la luz y que trae abajo todo el imperio Hillsong a la actualidad. Quizás para mí, en manera personal, uno de los casos más dolorosos realmente, porque por años yo seguí a este hombre, es el famoso apologista Ravi Zacarías. Realmente a mí me bendijo muchísimo su ministerio. Yo lo conocí aquí en Lima, en una reunión de líderes de la Alianza. Este hombre, quien por años llevó una vida inmoral, ni su familia, ni su ministerio, nadie, absolutamente nadie se enteró. Pero viajaba por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo apología, defensa del Evangelio, con resultados asombrosos en círculos de intelectuales y en círculos universitarios. Para sostener tantos años de mentira en una vida inmoral que llevó Ravi Zacarías a espaldas de todos los que lo conocieron, yo digo, una persona tan pensante como él, un apologista neto que Dios utilizó por muchísimos años para bendecir al mundo cristiano, en esa mente brillante tuvo que haber un cortocircuito en algún momento. Aquel que está firme, mire que no caiga. ¿Cuánto se refleja ese texto bíblico en la vida de este hombre? En algún momento, en la brillantez de su mente, con todos los principios de la palabra del Señor, él tuvo, para acomodar y justificar su vida inmoral, tuvo que deconstruir las escrituras para justificarse y no sentir cargo de conciencia. Tuvo que hacerlo. En algún momento tuvo que hacerlo, como solemos hacer nosotros. Cuando pasas mucho tiempo con algún tipo de pecado en tu vida, lo empiezas a justificar. Ya estás deconstruyendo la escritura. Ya estás deconstruyendo la palabra. Entonces empieza a hallar complacencia. No, pues, pero yo tengo razón por esto y por esto, pero la palabra dice que vayas y pidas perdón. No, pero por acá. Estás deconstruyendo la escritura. Y nos acostumbramos a vivir así. Eso es exactamente lo que le pasó a Ravi Zacarías. Él deconstruyó lo que él conocía en su mente. Es por eso que la Biblia, no pase por alto este mandato de parte del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21, dice escuetamente: examinadlo todo, retener lo bueno. Examinadlo todo, dice el Señor. En este tiempo yo creo que este mandamiento hay que mantenerlo como frontal entre nuestros ojos. Examinadlo todo, retener lo bueno. ¿Qué es lo que creemos? Cuestione lo que usted cree. ¿Por qué lo creo? Cuestione usted por lo que cree. Revíselo, analícelo a la luz de las Escrituras. Asegurémonos que estamos creyendo la verdad, no una verdad que me predicaron o que me dijeron, sino una verdad que yo he estudiado y he arribado a la conclusión que es la verdad de Dios. Cuando nos dejamos arrastrar por el miedo y hacemos cambios conductuales externos, entonces vamos inevitablemente a deconstruir las Escrituras para seguir con nuestros planes, porque no ha habido un cambio en lo profundo del corazón. Miedo, por último, obnubila nuestros sentidos espirituales.
El temor, recordemos, afectó los sentidos de Adán y Eva. Al oír la voz de Dios, por eso se escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque su percepción de la persona de Dios había sido afectada. Ya no sentían deseo de Dios. Ahora más bien sentían temor de estar ante Dios. Se esfumó el deseo por Dios. Ellos simplemente se escondieron de Dios pretendiendo que todo seguiría normal, que Dios no se daría cuenta de nada y que la vida continuaría como siempre. Pero no era así. Algo había cambiado, algo se había quebrado. Igual que Roboam. Fíjese, Segunda de Crónicas, capítulo 12, los primeros 5 versículos. Roboam recibió una segunda llamada de atención de parte de Dios. Cuando Roboam había consolidado el reino, dice, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Dejó la ley de Jehová cuando ya se sintió seguro. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos cambios externos, siempre vamos a regresar a nuestro patrón. El miedo no es un buen motivador para hacer cambios. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ya eso fue público. Ya no le importó que todo el mundo lo sepa, que Dios mismo lo sepa. No, ya no le importaba, ya abandonó la ley de Dios, dice aquí. Y él mismo, Dios reacciona frente a esta actitud del rey y le dice a este rey, estoy en el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ustedes me abandonaron, ok, van a cosechar, causa y efecto, van a cosechar producto de su pecado. Ahora, cuando escucharon eso, el rey Roboam y todos sus príncipes, cuando escucharon eso, ¿qué creen que hicieron? Versículo 6, capte esto por favor. Dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Hermanos, iglesia, no se confundan, no se confundan. A pesar que dice se humillaron, esta actitud es parecida a la de Judas. ¿Recuerdas cuando abrimos el caso de Judas? Y se arrepintió y arrepentido fue a devolver las monedas, pero dijimos que ese no era un auténtico arrepentimiento. Es Roboam. Voy a tomar el ejemplo otra vez del que se sube al coche a 100 kilómetros por hora. Es Roboam en su coche a 100 kilómetros por hora y ha visto a lo lejos al policía Fénix de tránsito. Entonces en automático Roboam ha quitado el pie del acelerador, ha bajado a 50 kilómetros por hora y eso es lo que leemos aquí. Se humillaron, ¿no? Los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová, ha quitado el pie del acelerador. Ya no está a toda velocidad, ¿no? Dios ve eso. Ahora, Dios no detiene las consecuencias del pecado. Dios, que es el policía en este caso, igual puso la papeleta. Que jefecito, que perdone, que disculpe, mire. La papeleta va igual. La papeleta va igual. Y la papeleta va igual. Versículo 8 y 9, pero serán sus siervos, es decir, del rey de Egipto de Sisac, serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Entonces Dios permite, subió Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, se llevó todo y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho también. Escucha, iglesia, por favor, otra vez, llego a este punto. Roboam sintió vergüenza por lo que hizo, sí, angustia también, remordimiento igual, culpa también, pero cada una de esas emociones, vuelvo a repetirte, son autoconcentradas, nacen en el amor hacia él mismo. Él ha quitado el pie del acelerador, no está pensando en Dios, está pensando en él mismo, en su reputación. Entonces pretende darle la razón a Dios. Por eso leemos que dice, justo es Jehová, le está dando razón a Dios. Pero eso es fácil decirlo, hermanos. Él no había cambiado en lo profundo de su corazón. Entonces el rey pretende que con esa aparente justificación
Todo va a seguir igual, todo regresa a su normalidad. Y mire cómo somos, mis hermanos. Nosotros tenemos esa falsa impresión. Sí, sí, Dios, tienes razón. Sí, sí, perdóname, Señor, perdóname. Y creemos que todo va a volver a la normalidad cuando ya se han quebrado algunas cosas y hemos perdido otras. Pero nosotros empezamos a maquillar inmediatamente las cosas estropeadas. ¿Por qué? Porque nuestra reputación está de por medio. Mi ego ha sido herido. Estos versículos 8 y 9 que acabamos de leer son significativos. Les decía, Dios no detiene las consecuencias de su pecado, deja que eso continúe. Llegue el rey de Egipto, saquea todo. Los que conocen la historia, Salomón hizo una cantidad enorme de escudos de oro resplandecientes. Era impactante sus soldados formados con todos esos escudos. Sisac descubre esos escudos y los roba, saquea todo y se los lleva. Pero observa por favor, iglesia, lo que hace Roboam, y esto simplemente confirma que él solo hizo cambios externos y luego sus pérdidas, por amor a él mismo, empieza a maquillar todo para que todo parezca que está normal. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a sus jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, después los volvían a la cámara de la guardia. Se robaron, Sisa se robó los escudos de oro. ¿Qué hizo Roboam? Construyó unos parecidos, pero ya no de oro, sino de bronce. Los cambios que hacemos externamente, mis hermanos, no duran mucho tiempo y nos da la falsa idea que simplemente podemos reemplazar lo perdido por cualquier cosa parecida para tranquilizar nuestras conciencias nada más, para hacernos creer a nosotros mismos que todo sigue igual. Le pongo unos ejemplos para que me entienda. Perdí comunión con el Señor. ¿Alguno perdió comunión con el Señor? Bueno, sigo viniendo a la iglesia, normal. Es mi escudo de bronce. Todo el mundo cree que yo sigo en el Señor, pero no estoy en el Señor. No evangelizo, no disipulo a nadie, pero sirvo aquí o allá al Señor en su casa. Estoy haciendo algo para Dios, pero es solamente mi escudo de bronce. Ya no tengo una vida de oración, ya no tengo vida de oración, pero sigo viniendo los días jueves a orar, o en mi grupo de encuentro y multiplicación cuando me piden oro también. Son mis escudos de bronce simplemente, pero no he arreglado ese asunto, no he arreglado mi comunión perdida con el Señor, no he arreglado mi desobediencia frente al mandato de evangelizar o discipular, no he arreglado mi vida de oración, simplemente he maquillado mi vida y parece que todo está normal. Escudos de bronce, escudos de bronce. ¿Por qué? Por miedo a las consecuencias. ¿Cuáles son tus escudos de bronce? Este rey empezó mal su reinado. Debo terminar, hermanos. Empezó mal su reinado, con temores. Primero no quiso quedar mal con sus amigos. Toma una mala decisión, divide al reino. Luego quiere reconquistarlo y Dios le dice, no lo hagas. Él se detiene, aparentemente obedece al Señor. El temor lo detuvo, lo hizo ignorar los planes de Dios, lo encaminó hacia altares peligrosos, lo hizo deconstruir la palabra de Dios para acomodarlo a sus propios planes y le hizo perder sus sentidos espirituales al punto de que no se da cuenta y quiere dar la apariencia de que todo sigue normal, pero no todo sigue normal. Este rey maquilla todo externamente, pero todo ya está estropeado internamente. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la gran lección que tenemos que sacar en esta mañana? Si es tan peligroso ser motivados por el temor para hacer cambios superficiales, entonces, ¿qué hacemos con el temor? Cuando el temor quiera tomar posesión de nuestras mentes y corazones, ¿qué es lo que hacemos? Lo dije al inicio y termino diciendo lo que dije exactamente al inicio. Tenemos que hacer lo que dice el salmista, Salmo 56, versículo 3. Tenemos que hacer exactamente eso. En el día que temo, yo en ti confío. Eso significa cuando tú y yo somos
conscientes de que algo está mal, o cuando hemos sido descubiertos en una inconducta nuestra, lo que debemos hacer es confiadamente depositarnos en las manos del Señor, dejarnos guiar por Él, porque Él nos va a guiar hacia el arrepentimiento, y arrepintiéndonos correctamente va a haber cambios profundos, y habiendo cambios profundos vamos a ser libres. Y eso es lo que creo que todos deseamos, pero no sabemos por dónde ir muchas veces. Entonces el miedo nos gana. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Dónde terminó de plasmar esa confianza Dios? Es increíble. Estamos en lo que tradicionalmente se llama Domingo de Resurrección. La resurrección de Jesucristo nos permite, wow, hermanos, que nuestra confianza se dispare al 400%. Porque lo que aparentemente fue una pérdida y luego la resurrección acredita que Cristo era lo que dijo que era, entonces todo lo que dijo con respecto hacia futuro de nosotros es verdad. Y eso nos inspira confianza. La resurrección nos da certeza de la confianza que tenemos en el Señor. Así que una vez más, usted vuelva los ojos a la cruz y usted va a encontrar la provisión para usted allí en la cruz. Y en la resurrección de Cristo, la confirmación de todo lo que dijo el Señor y lo terminó de decir en la cruz, es cierto y es verdad, todo se ha de cumplir. ¿Quieres ser libre del temor, del miedo? ¿De verdad quieres ser libre de él? Bueno, tiene que aprender a confiar en el Señor. Para confiar en el Señor tiene que conocerlo. Para conocerlo tiene que entregarle su vida a Él. Y yo quiero invitarle esta mañana a que le entregue su vida a Cristo Jesús. Que lo conozca para que Él se haga cargo de sus miedos, de sus temores. Cierra sus ojos por un instante ahí donde está, por favor. Yo dije al inicio, no sé cuánto tiempo está con nosotros, nos está acompañando 2, 3 semanas, un mes, un par de meses, no lo sé. Y tampoco sé si ha tomado la decisión de tratar sus miedos con Dios. Y tampoco sé si usted le ha entregado su vida a Cristo para que usted lo conozca y Él empiece a tratar sus miedos personales, Él personalmente. Pero si usted desea hacer esto ahora, en esta mañana, entonces recíbale a Cristo. Dígale así a Dios. Repita conmigo esta oración creyéndola con todo su corazón. Dile, Señor, te doy gracias en esta mañana a Dios. Así dígale. Te doy gracias en esta mañana a Dios por enseñarme un camino mejor para mis miedos y mis temores. Yo sé lo que es vivir en el miedo, Señor, dile. Yo lo sé, solo que no sabía cómo librarme de este. Ahora tú me muestras un camino mejor. Y yo necesito ese camino. Necesito tomar ese camino, Señor. Entonces yo rindo mi vida, dile así, yo rindo mi vida a ese camino que es Cristo Jesús. Le entrego todo mi ser por completo a Cristo Jesús, que es Dios, para que Él se haga cargo de mis miedos, de mis temores, para que Él me libre de todos ellos y verdaderamente yo pueda ser una persona libre. Entonces, recibo a Cristo Jesús, dígale así, recibo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador en esta mañana. Y creo firmemente que Él me está librando de todos mis temores y de todos mis miedos en esta mañana. Ahora escúcheme por favor, antes que deje este lugar. Si usted hizo esta oración, permítame orar por usted, realmente permítame orar por su vida y que usted pueda salir de este lugar, no solamente con lo que ha escuchado, sino sabiendo exactamente lo que debe hacer a partir de ahora. Déjeme orar por usted, pero necesito saber por quién debo orar, así que donde está usted sentado, arriba o abajo, si usted hizo esta oración conmigo, entonces por favor levante su brazo bien en alto para verlo desde aquí y poder orar por usted. ¿Hizo esta oración? Ahí arriba, aquí. Vi su mano ahí atrás, varón. Vi su mano, señorita. Dios le bendiga, vi su mano ahí arriba. Póngase de pie, por favor. Todos estamos con los ojos cerrados. Póngase de pie ahí en su lugar. Yo sé, son cosas difíciles a veces que pedimos. Levante la mano, me da vergüenza. Ponerme de pie, más todavía. Sí, pero Jesús no tuvo vergüenza de dar su vida en la cruz por ti. Quiero que sepas eso. Mientras yo oro por ti, escúchame, mientras yo oro por ti, por favor tú solo dale gracias a Dios por esta oportunidad de vida que te está dando Dios, porque es una oportunidad de vida, escucha, es una oportunidad de vida.
No la desperdicies. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Padre, te damos gracias por estas personas, por su decisión, por lo que están buscando, Señor. Tú conoces sus vidas, conoces el interior de su ser, sabes los miedos que tienen, sabes los temores que tienen, y muchos de ellos han tomado dominio sobre su mente y sobre sus corazones. Libértalos, amado Jesús. Libértalos de esos miedos, de esos temores. Tú eres mayor que todos ellos. En el día que teman pueden confiar en ti, porque habrá ahora una relación personal contigo. Toma sus mentes, toma sus corazones, Señor, a través de tu Espíritu, condúcelos hacia tu palabra, enséñales cómo deben vivir a partir de ahora, Padre de los cielos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los encomendamos a tu poderosa mano, Señor. Guíales a partir de ahora, muéstrales la nueva vida que tú eres capaz de impartirles a sus corazones y a sus mentes. En tu nombre poderoso los encomendamos a tu gracia, Padre amado. Amén.